Bueno, hablar de un sistema de información es prácticamente hablar de la digitación de los datos. Es hablar de donde hay una serie de rutinas por códigos establecidos ya en un lenguaje de programación y estas sentencias pues, nos llevan a procesar unos datos. La lectura nos entrega varios parámetros. Uno que me llamó mucho la atención es aquel que se basa en, por ejemplo, en las múltiples disciplinas que hay entre la centralización de la información. Entonces, los gestores de bases de datos, la arquitectura de los datos, la ingeniería del software. Entonces, todas estas disciplinas que aportan simplemente para hacer la manipulación de un dato en tiempo real. Otro enfoque que me pareció importante es cómo los sistemas de información se fundamentan, se fundamentan como una disciplina académica. Como tal, otro elemento que encontré en la lectura es eh, la parte de cómo se centraliza los fundamentos, por llamarlo de alguna manera, y se mantiene en una constante evolución del conocimiento científico. Y cómo hacer investigación científica, de ahí que surgen, lo encontré en la segunda lectura sobre la inteligencia artificial. Pues esto a mí me dio una oportunidad de comprender más. En el caso mío que trabajo para las fuerzas militares, ha sido una gran oportunidad, puesto que aquí respondo a la primera pregunta. Antes nosotros hacíamos un ejercicio de llevar a cabo prácticas de polígono para el entrenamiento del personal de la fuerza, donde pues los sistemas de información nos dan captura de datos en tiempo real. Con un simulador de inteligencia artificial y integrado con realidad aumentada, nosotros ya no hacemos un gasto en cuanto al costo de la munición y la papelería para hacer las siluetas del polígono. Nosotros simplemente trabajamos con realidad aumentada para definir una silueta y a través de un sistema hidráulico se genera un mecanismo de tiro y ese mecanismo está accionado por un telemando que se vuelve pues teledato y allí simplemente genera un disparo. Pero ese disparo nos lo arroja al sistema de información para una interpretación técnica en cuanto a qué tanto está siendo asertivo y qué tanto está fallando en la práctica de tiro en la persona que está haciendo el ejercicio de polígono. Y de esta manera, pues nosotros es así como damos una idea de cómo los sistemas de información aportan a la estrategia empresarial. Pues es fundamental en la medida que se garantiza la calidad, como lo decía anteriormente, la calidad de la precisión. No es lo mismo de pronto llegar a hacer un polígono y gastar una munición que le cuesta a la fuerza. Un cartucho puede oscilar entre los 4.000 y 5.000 pesos. Una práctica de tiro de una compañía de soldados que se requiere más de 700 cartuchos. Entonces, ¿cuánto cuesta estas prácticas? Eh, Hoy en día, prácticamente los sistemas de información podemos estar el tiempo que queramos, podemos hacer prácticas día, noche, tarde, mañana y podemos obtener tiempos verídicos en tiempo real. Finalmente, pues llegamos a los procesos donde también los coladores y los coladores se ven beneficiados por los sistemas de información que se maneja acá dentro de la fuerza. Ya en la segunda pregunta, algo muy importante también que me entregó la lectura es como tal el enfoque transaccional. Con el análisis de la información tenemos un componente clave y estratégico en el proceso transaccional. Esto nos permite extraer información muy importante acerca del papel que cumplen los sistemas de información en la interpretación de los datos. Eh, para las últimas preguntas voy a contextualizarlo más de la consideración. Entonces, para la pregunta que dice qué relación existe entre los procesos de la empresa y los sistemas de información. La relación es clave y determinante, como por ejemplo elemento decisivo al momento de definir o tomar una decisión para que la organización eh, entre a definir acciones
y al mismo tiempo se genera una correlación entre el personal y los datos. La información siempre tiene que estar ligada entre procesos y planes que se desarrollan allí en la organización. Y es así como llegamos a hablar de transformación digital. Nosotros como fuerza entendimos hace unos años, cuando comprendimos que nosotros ya teníamos que salir del área de operaciones y sentarnos ante un computador y hacer análisis de datos. Entonces, por ejemplo, nosotros ya no decimos, por ejemplo, no definimos la palabra ataque, sino nosotros decimos ciberataque. Nosotros no decimos, por ejemplo, terrorismo, sino decimos ciberterrorismo. No decimos delincuencia, sino ciberdelincuencia. Entonces, los sistemas de información también de una otra manera modelan y aportan de una manera significativa a nuestros procesos. Y a partir de la pandemia, la fuerza ha evolucionado de una manera significativa. Por ejemplo, la clave y el factor decisivo de una operación para nosotros es el factor de inteligencia militar. Los temas de información nos han dado un gran aporte para interpretar análisis de datos para llegar a perpetrar en un grupo ilegal de manera tecnificada, sofisticada y con la gestión del riesgo sobre todo, porque aquí favorecemos al personal. Lo que quiero decir es que antes de nosotros llegar a un campo de operaciones por un helicóptero y descender, nosotros ahora vamos esa, al análisis de los datos, donde geográficamente nosotros ya tenemos sistemas que nos dan la cartografía para hacer la interpretación de la información, de qué tenemos, cómo lo tenemos y para qué lo tenemos. Y significativamente nos dan la información más asertiva para que desde el área de la inteligencia, donde inicia el proceso, donde inicia el proyecto, hasta llegar ya a la gesta de la operación militar. Entre otras cosas que también hacemos en la fuerza, no solamente operaciones, también la gestión administrativa. En consideración cómo aportan los sistemas de información a la reducción o aumento de los costos de producción o prestación de servicios de una organización. La tercera pregunta orientadora, pues como le dije anteriormente y aquí doy ya las consideraciones. Cuando antes hacíamos polígono, hubo momentos donde se presentaron accidentes, pues al estar manipulando armas de fuego se presta para muchas situaciones. Hoy en día eso se ha reducido de una manera significativa. Pues sí manipulamos el arma de fuego, pero pues obviamente sin cartuchos, porque como yo les decía, es un sistema mecánico, hidráulico, un sistema electrónico y obviamente el sistema de información para la interpretación de los datos, donde pues aquí reducimos el riesgo, reducimos el costo de materiales que se emplean para llevar a cabo el tema del polígono y pues obviamente favoreciendo un error fatal, como de pronto que una persona se pueda accidentar a veces por error humano generar que la persona pueda llegar a fallecer en una práctica de tiro. Entonces, por ejemplo, aquí el sistema de información nos entrega qué tenemos que mejorar, en qué estamos fallando en tiempo real. Y así se reducen los costos para la fuerza de una manera significativa. Otro elemento muy importante que tenemos como sistema de información en reducción de costos es que ya la inteligencia artificial nos permite tener sistemas de captura facial para reconocimiento inclusive de las placas de los vehículos. Esto nos da una interpretación en tiempo real, satisfactorio para tomar una decisión. También es muy importante, no es lo mismo tener una persona en la guardia haciendo control vehicular, control del personal que ingresa, sin un sistema que está capturando y se requiere solamente corriente y mantenimiento y nos está dando información 24% del personal que entra de las guarniciones. Y de esta manera contesto la tercera pregunta. La lectura nos aporta modelos transaccionales, el papel de la información, donde aquí se presentan una hipótesis como es el entorno económico, el agente económico, la situación que se complica posteriormente al oportunismo de los agentes económicos y como tal el entorno económico, además que se puede caracterizar por pequeños factores de personal que entra a hacer la gestión y administración del sistema. De esta manera finalizo respondiendo la cuarta pregunta de los sistemas de información en el aporte al desarrollo de la estrategia organizacional.
Los sistemas de información aportan en gran medida ya que se realiza satisfactoriamente el uso de la seguridad de la información implementados en la entidad donde se controla el tratamiento de la información sensible de todos y cada uno de los colaboradores, hombres y mujeres de la fuerza, en cuanto a la contactibilidad, eh, la confidencialidad de los datos y evitando pues obviamente la fuga de información. Aquí manejamos datos muy sensibles e importantes tanto de las operaciones como de toda la parte administrativa. Entonces, entonces tiene que ser algo muy blindado. Entonces, como tal, el aporte es clave y determinante para la organización por parte de los sistemas de información. Bueno, muchas gracias. Este fue mi aporte que me entregaron las lecturas.